En esta primera etapa de la mañana de este congreso, termina antes del receso la doctora Rosa María Prol Ledesma, también, que es investigadora titular del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos va a hablar sobre la transición energética como una pieza fundamental en la solución al cambio climático. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación. Vamos a dar un cambio fuerte en el enfoque con esta presentación, pero que es fundamental para poder comprender y paliar el cambio climático. Este es mi nombre, trabajo en el Instituto de Geofísica y es mi correo por si quieren contactarme para alguna información más detallada que quisieran obtener, ¿sí? Entonces, hasta ahorita lo que sabemos es que el exceso de gases de efecto invernadero son los que están causando un aumento de temperatura de la Tierra y el más abundante es el dióxido de carbono, que se genera principalmente por el uso de combustibles fósiles. Si nosotros vemos, el CO2 se produce además de por los combustibles fósiles, por usos forestales, agrícolas, etcétera, pero también tenemos gases como el metano, que se produce en gran parte por la ganadería, y otros gases como el óxido nitroso. Pero aunque sean en menor proporción, tienen un efecto de calentamiento mucho mayor, hasta más de 200 veces mayor que el CO2. ¿Y cómo está la necesidad de energía? Pues lo que nosotros vemos es que a partir de 1950, la mitad del siglo pasado, empezó a haber una necesidad mayor, cada vez más grande de energía. Y no solo eso se nota por el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, sino que además se ve que está relacionado con el aumento de población. Ha habido un aumento explosivo en la población, pero no nada más por eso, sino que la gente utiliza mucho más energía. En los 50 no había 5 refrigeradores, 3 televisiones, 2 computadoras, etcétera. Entonces, somos más y utilizamos mucha más energía. Pero como decía la doctora, la gran cantidad de lo que producimos de comida se desperdicia, de energía se desperdicia, agua también. Simplemente en la Ciudad de México el 40% o más del agua se pierde en fugas y no se hace nada. De la comida, una gran parte se desperdicia y algo muy grave, por ejemplo, es que México tiene el primer lugar en Latinoamérica en desperdicio de comida y eso es grave. Y con la comida pues viene el desperdicio de energía y agua. Y eso es en gran parte por la educación, porque en todos los niveles sociales existe desperdicio, hay mucha gente inconsciente en toda la sociedad. Si nosotros realmente dejáramos de desperdiciar energía, con lo que tenemos de energías renovables, pero superaríamos las necesidades de energía. Y esto lo sabemos desde hace mucho, desde principios de este siglo ya se habló de que para poder solucionar nuestro problema, si seguimos produciendo energía con fósiles, pues vamos al desastre, ¿sí? A la extinción probablemente. Y hay muchas formas en las que podemos atacar, por ejemplo, una producción eficiente de energía, con el uso eficiente de esta energía, con vehículos eficientes, que eso ya ha mejorado bastante. Pasamos de vehículos que daban 2 kilómetros por litro a unos que dan ahora más de 10 por litro, entonces ahí vamos un poco. Y el uso de energías limpias como solar, eólica y otras, y la captura de carbono. Si nosotros hiciéramos todas esas pequeñas acciones, para 2050 podríamos estar también como estábamos, o tan mal, como estábamos en 1950. ¿Sí? Y hablando de producción actual de electricidad, la producimos con tecnología del siglo antepasado. ¿Cómo estamos produciéndola? Pues la producimos quemando algo, calentando agua, sale vapor, da vueltas una turbina,
esa turbina está conectada a un generador, ese generador produce electricidad. Así de primitiva es la producción de energía actualmente. Nosotros en las termoeléctricas quemamos combustóleo, diésel, gas, en las carboeléctricas carbón, en las nucleoeléctricas, wow, ¿no? Es que dominamos el átomo y ¿qué hacemos? Calentar agua, ¿sí? Los reactores nucleares son enormes calentadores de agua. Y con la geotermia la ventaja es que no tenemos que quemar nada para tener el agua caliente, pero el sistema es el mismo. Una separación de vapor, mueve una turbina, está un generador y ya. Con el agua es lo mismo, damos vueltas a turbinas, con el viento también. Y lo único nuevo que se ha logrado es con el efecto fotoeléctrico, gracias a Einstein que lo describió, sabemos que las partículas de luz provocan el movimiento de electrones y así nosotros podemos aprovechar la energía solar. Y en forma optimista se podría pensar que para 2030 se tendría un 50% de renovables como producción base, pero realmente vamos muy bien, deberíamos ir más rápido, pero ya en 2017 ya el 25% de la producción de energía era por renovables y obviamente los mayores contaminadores, que son Estados Unidos y China, son los que más han contribuido a la producción de energía con energías renovables. Y en el mundo, ya en 2021, teníamos una generación por energías limpias de más 40%. Entonces, vamos avanzando. Pero además, esta solución es económica, o sea, hay mucha gente que no le interesa el planeta, las corporaciones, pero la economía es importante y las energías renovables son las más baratas, ¿sí? En la parte asurada ese es el costo de los combustibles fósiles y como ustedes ven, las energías renovables son las más baratas, están en general por debajo. Sobre todo, por ejemplo, la solar en 10 años ha bajado muchísimo, ha bajado casi en 10 veces su costo. Y si hablamos de los compromisos de México con la transición energética, pues es un poco vergonzoso. Compromisos en París, reducir emisiones de gases de efecto invernadero en 30% para 2020, no se hizo. 50% en 2050, pues todavía tenemos tiempo y debemos de tratar. La generación de electricidad limpia, por lo menos 35% para el próximo año. Y tengo malas noticias. Según la CENER, en 2022 solo 15% de la energía en México es limpia. Entonces, no vamos a cumplir tampoco con ese compromiso. Otro compromiso que hizo en Glasgow es la deforestación. Reforestar, y México es uno de los líderes de la deforestación. Está entre los 10 principales países deforestadores del mundo. O sea, otro compromiso que no se va a cumplir. El lugar número 50 en la lista de 115 evaluados. ¿Y cómo vamos en la transición energética? En este mapa se ve que México es cero, no ha hecho absolutamente nada por la transición energética y lo podemos comparar con India, que está haciendo esfuerzos aparentemente. ¿Y por qué lo comparo con India? Porque México e India son los países que están más en riesgo de los efectos climáticos como calentamiento, inundación, ciclones, sequías. Y estos dos países, India por lo menos lo está intentando, pero México no ha hecho nada casi en 10 años. Reducir las emisiones, pues ya vimos que eso no está funcionando. Y lo que ha hecho México, en lugar de reducir las emisiones, es subir la carga base de emisiones y dice que, bueno, es que ahora no producimos 100, estamos en la carga base 150, entonces, pero en realidad, en el 2015 producíamos 339 millones de toneladas y para 2018 producíamos más, 355, ¿no? Entonces, tampoco eso lo estamos cumpliendo. Y las acciones de México, pues vemos que deforestamos, producimos mucho CO2, entonces, y hablamos mucho de autosuficiencia energética. Esta es la última gráfica publicada por CENER.
y pues no tenemos suficiencia energética, andamos por el 70%, entonces 30% lo tenemos que importar. ¿Y cómo estamos usando la energía por sector? Pues 14% de la electricidad se pierde nada más en la red de distribución. Así de entrada, de lo que producimos, 14% se pierde y otro tanto, el doble, se pierde en la transformación de los hidrocarburos. Entonces tenemos un gran desperdicio de energía a nivel nacional. Pero aquí la solución también es económica, ¿sí? La energía que producimos es excesivamente cara. Por ejemplo, la electricidad es 73% más cara que en Estados Unidos y pues se tiene que subsidiar. Entonces hablaban de subsidios, ¿por qué no mejor esos subsidios que vayan a una alimentación sustentable en lugar de estar subsidiando empresas deficitarias e ineficientes? Estos son los costos de CFE. Son 2,200 pesos por kilowatt hora. Obviamente la gente no paga eso porque se haría una revolución. Y entonces, pues lo pagamos, sí, todos de nuestros impuestos. Casi el 1% del Producto Interno Bruto se va en subsidios a las tarifas de electricidad, ¿sí? Y la solución pues sería que se compraran a los productores independientes que lo producen 10 veces más barato. El mismo sol, los mismos paneles. Así está. Entonces, si los recursos que tenemos de energía limpia, México es un país que podría regalar energía limpia, solar, eólica, geotermia, de todos. Yo trabajo en energía geotérmica y sé que tenemos muchísima y no utilizamos ni siquiera el 5% de lo que tenemos. A propósito, el 17 de octubre es el Día de la Energía Geotérmica. Y las ventajas de la energía geotérmica: no tiene emisiones, hay plantas que no tienen emisiones, las que lo tienen son muy bajas, los costos es de las más baratas, utiliza muy poca área, que muchas veces es una crítica para otros tipos de energía. Una carboeléctrica utiliza 35 veces más área que una geotérmica. El factor de planta, que es cuánto tiempo está trabajando, es solo geotermia y nuclear trabajan casi 24/7. Todas las demás, el carbón tiene 60%, gas 30% del tiempo trabaja, hidráulica pues también. Entonces, eso es importante. No emisiones de CO2, no consumo de agua, podemos hacer parques también. Y en México hay más de 2,000 manifestaciones termales que no se han estudiado, se tienen estudiadas 10, 15. Entonces, y tenemos 70 años de historia de geotermia, ¿no? Entonces, alguna vez fuimos el tercer productor, ahora estamos relegados al sexto con peligro de bajar y como ustedes ven, estamos estancados, llevamos más de 20 años sin aumentar la producción. No hay nada de interés. Además, ahora ya también se produce energía geotérmica a partir de los campos petroleros, están los pozos, sale gratis, sacan más agua que petróleo, sacan hasta 10 veces más agua que petróleo, agua caliente porque está muy profunda. Y México tiene miles y miles de pozos petroleros que no se están usando, pero tampoco hay. En Colombia ya lo están haciendo, ellos en sus campos petroleros tienen plantas geotérmicas que utilizan el agua que viene con el petróleo para producir electricidad. Y además la energía geotérmica es mucho más que electricidad. En muchos procesos, lo que hacemos los humanos es que calentamos agua para producir electricidad y luego en las industrias utilizan electricidad para calentar agua, lo cual es espantosamente ineficiente, una vergüenza. Pero nosotros, bueno, podríamos utilizar directamente esta agua termal para procesos agrícolas, para procesos industriales, y en algunos lugares ya se está haciendo para invernaderos, para deshidratación de alimentos, para conservarlos, precisamente para el problema de alimentación, climatización, acuacultura. Y ahora también es posible extraer litio de las aguas termales. Si nosotros obtenemos litio, que ahora está de moda, de minas, la contaminación que se causa es muchísimo peor. O sea, tanto en salares como minas, la huella de carbono es espantosa. Y se podría extraer de aguas termales, de aguas que vienen con el petróleo, de aguas de cuencas sedimentarias, pero no lo estamos haciendo, ¿no? Y México tiene para explotar de esos tres lados y queremos abrir una mina que no sabemos ni cómo explotar.
No sabemos cuál es la concentración de litio en todos los lugares que podríamos estarlo extrayendo. Está la energía solar, y aquí les voy a dar noticias que lo van a chocar. Tenemos de las mayores irradiaciones solares y potenciales fotovoltaicos de todo el mundo. Alemania, Japón, Francia, Italia no tienen nada, vean, 0, 0, 0, ¿sí? Y México tiene todo. Con el área de un estado más o menos como Tlaxcala se podría cubrir toda la demanda de energía solar. Y dijimos que Alemania, Francia, Japón, no tienen nada, ¿no? Pues, ¿qué van a hacer, pobrecitos? Pues son de los primeros lugares en producción de energía solar. Durante muchos años Alemania fue el mayor productor de energía solar y nosotros no aparecemos ahí. Energía eólica también tenemos muchísima, ¿sí? Y en 2017 estábamos despuntando entre los países que producían más. Y ahora ya no. Energías del océano. Tenemos las mareas más altas del mundo en la cabeza del Golfo de California, 6 metros de marea, ¿sí? Con una solo embalse, la capacidad total instalada de México es alrededor de 80 megawatts. Con un solo embalse podríamos producir 40,000 megawatts, ¿sí? Entonces, habría que ver las implicaciones ambientales, pero ahí podríamos hacer muchos pequeños con pequeño impacto ambiental y no lo hacemos. Conclusiones. La producción de energía con combustibles fósiles es definitivamente la principal causa del CO2. Luego, la transición a energías limpias y conjuntamente con otros mecanismos como la producción de energía, deberían los ingenieros también echarle muchas ganitas y producir energía en una forma más eficiente. Y eso nos ayudaría mucho a ayudar contra el cambio climático, usarla eficientemente, no desperdiciarla. Y México es un país, pero riquísimo en energías limpias, debería ser el líder mundial en energías limpias y no pintamos para nada. Y la transición a energías limpias en México logrará autosuficiencia energética y bajar los precios, ¿sí? Y ahora, antes de terminar, les quiero contar una historia que debe alejarnos de los combustibles fósiles. Ustedes deben haber oído a muchos científicos que dicen, no se preocupen, esto ha sucedido muchas veces, es normal. Eso es una media verdad y una enorme mentira. Sí ha sucedido, pero eso de no se preocupen, preocúpense. Tenemos un ejemplo más o menos reciente, 55 millones de años, un volcán submarino hizo erupción, mandó una cantidad enorme de gases de efecto invernadero a la atmósfera, se provocó un máximo térmico también, y eso causó la extinción de 50% de especies marinas, muchas de ellas por la acidificación del océano. El CO2, el océano ha estado absorbiendo más del 30% del CO2 que tenemos en la atmósfera, y esa absorción acidifica, está lleno de ácido carbónico. Y eso llevó al planeta a 80,000 años para recuperarse, ¿sí? Nosotros no tenemos 80,000 años, seguramente. Pero además los humanos estamos produciendo 10 veces más de lo que produjo esa erupción. Entonces, quiere decir que esto va a ser mucho más grave. Pero no solo es el aumento de temperatura, la acidificación del océano, sino que van a cambiar las corrientes, se van a ralentizar las corrientes marinas, se va a congelar Europa. El CO2 con la acidificación va a acabar con las especies que nosotros conocemos, solo van a quedar algas, todo va a estar eutrofizado. Y en todos lados están preocupados y haciendo trabajo. México está en cero de la transición energética, en cero de la preocupación del cambio climático. Esto es cómo quedan los corales por el calentamiento y la acidificación. No es una vista bonita, ¿no? Todos los animales que tengan exoesqueleto se les va a disolver, ¿sí? Este está a 580 ppm, ya vamos por arriba de 400, ¿sí? Entonces, la base de la cadena alimenticia, como los terópodos, no van a poder existir, las larvas ya no llegan a la edad adulta, y pues si no hacemos el cambio a energías limpias, tenemos un futuro sombrío y sería una pena que esta especie que es promisoria, parece que podría tener buen futuro, se extinguiera también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Prol.
nos deja un sabor agridulce porque hay muy buenas noticias en cuanto al potencial que tenemos y al mismo tiempo nos deja malas noticias por lo mucho que estamos dejando de hacer. Entonces esto hay que seguirlo discutiendo y vamos a proceder a un receso para reanudar después con una presentación de la embajadora Patricia Espinosa, el doctor Lifshitz, y ya empezaremos a escuchar algunos de los posicionamientos de la academia respecto al cambio climático. Muchas gracias. Reanudamos en 15, 20 minutos.